Bienvenidos a mi nuevo vídeo de YouTube. En este vídeo os voy a explicar cómo enfoqué el estudio en segundo de bachiller y cómo me organicé el estudio de todas las asignaturas. Bueno, primero de todo deciros que es muy importante llevar las cosas al día. Yo lo que hacía en segundo de bachiller era, una vez llegaba a casa, pues me volvía a mirar lo que habíamos dado por la mañana, me lo volvía a leer, lo subrayaba, intentaba comprender las cosas, hacía ejercicios. Y luego los fines de semana pues me volví a mirar lo que habíamos dado entre semana. Y así como que reforzabas todo lo que habías aprendido e intentabas aposentarlo. Bueno, otra cosa que es muy importante es que durante las navidades, fallas, Pascua, durante las festividades largas, intentes pues repasar lo que has dado hasta ese momento. Por ejemplo, yo en las navidades pues me las pasé revisando lo que habíamos dado desde septiembre, y así una vez llegó selectividad como que más o menos ya me lo sabía todo, porque le he dado tantas vueltas durante fallas, Pascua, durante todas esas festividades que te dan un puente, pues ahí las pasaba estudiando. Sé que puede ser duro porque dices, ahora que tengo vacaciones pues me toca estudiar, pero de verdad que se agradece muchísimo cuando llega ya selectividad empezar a leer las cosas y decir, vale, pues esto ya me lo sé porque le he dado muchísimas vueltas, lo he machacado muchísimo y ya me lo sé. Y ahora sí que sí os voy a explicar cómo me enfoqué el estudio asignatura por asignatura. Empezamos por la asignatura de matemáticas. Este es el libro que yo tenía, pero solo lo utilicé para hacer los ejercicios y para entender más o menos la teoría. Pero yo, como me estudié sobre todo para selectivo, fue haciendo ejercicios de selectividad. Yo creo que es la forma adecuada para poder preparártelo, porque siempre se repite la misma estructura de ejercicio y hay como varios tipos. Entonces yo los identifiqué, los diferentes tipos que te podían poner, y entonces creé como mi propio algoritmo en el que una vez ellos me ponían el ejercicio, yo sabía identificar qué tipo de ejercicio era y así es como lo resolvía. Entonces yo me hice mis propios apuntes en el que, como os digo, están todos los tipos de ejercicios que me podían plantear, y así yo lo único que hacía en el examen era identificar el tipo de ejercicio. Por ejemplo, cuando el sistema homogéneo con parámetro falso, vamos a hacer método de Gauss, el cálculo del rango para saber si tiene inversa, cómo se calcula la inversa. Bueno, está básicamente toda la estructura de los ejercicios que me pueden poner. Y luego, además, aparte de ponerme pues todos los tipos de ejercicios que me podían poner, haciendo yo los ejercicios de selectividad de otros años, pues me iba anotando aquí los ejercicios de selectividad que me han parecido más complicados, que salía de la estructura. Y entonces pues yo me hice un recopilatorio de los ejercicios de selectividad más complicados. Por ejemplo, aquí están. Y bueno, así una vez estaba cercano a la selectividad o el día antes de selectividad, yo lo que hacía era repasarme estos apuntes, bloque de geometría, en el que, bueno, seguir también el mismo patrón, cómo se hace la ecuación implícita, cómo se hace la ecuación paramétrica. Bueno, están todos los tipos de ejercicios que me podían poner, y como siempre digo, al final me hacía el recopilatorio de ejercicios de selectividad que me han parecido más complicados. Y bueno, recordaros que todos mis apuntes están subidos a Walla. El link lo tenéis en mi Instagram, en la biografía tenéis el link para poder acceder. Y bueno, para mí me fue súper bien. Tenemos con la asignatura de química. Ambas asignaturas, tanto matemáticas como química, son asignaturas en las que no hay que estudiarse la teoría así, sino intentar comprender, intentar entender las cosas, porque es realmente lo que te va a ayudar a hacer los ejercicios. Bueno, este libro la verdad es que de teoría pues me sirvió para entenderla, pero como siempre digo, me creé mis propios apuntes. Los tenéis también subidos a Instagram, y bueno, estos son todos los apuntes que yo me hice, en los que también seguía la misma estructura. Bueno, como siempre digo, la primera página con las fórmulas, los ejercicios que te pueden poner, o sea, el algoritmo, para poder identificar luego en el examen el ejercicio y acordarte, vale, pues este ejercicio se hacía mediante este método, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, aquí están pues los ejercicios y ejercicios, y aquí veis los ejercicios de selectividad
más importantes que se salían un poco de la normalidad. La clave es hacer ejercicios de selectividad. Yo de hecho, tanto para matemáticas como para química, me hice los ejercicios de selectividad desde el año 2003 hasta el 2017, porque yo me presenté en el 2018, entonces me hice pues, todos esos exámenes de selectividad. Ahora os voy a hablar sobre la asignatura de castellano. De castellano no tengo un libro como tal, sino que yo lo que hice fue crearme mis propios apuntes y a partir de las fichas que nos iba dando el profesor. Entonces, nuestro examen estaba dividido en un comentario de texto, análisis sintáctico, análisis morfológico y una redacción. Entonces, yo en el comentario de texto lo que hice fue crearme como una estructura básica. Entonces, yo me creé mi propio papel en el que yo me puse, vale, pues siempre tenía la misma estructura. Comenzaremos el comentario de texto con el título. Posteriormente analizaremos tal. A continuación, y entonces como que yo sabía la estructura porque siempre todos los comentarios tenían la misma estructura, tenían las mismas palabras y entonces como que me acordaba muchísimo de la estructura. Luego aparte, en los apuntes que tenía sobre el comentario de texto, aparte de tener la estructura, abajo pues me anotaba pues cuáles eran los requisitos de cada apartado. Por ejemplo, el tema no podía tener un verbo, el resumen no podía exceder las 15 líneas o las 10 líneas. Entonces, yo creo que eso es muy importante, tener la estructura clavada dentro, y la única manera es repetir la misma estructura. Para hacer análisis sintáctico, yo lo que tenía era muchísimos ejercicios. ¿Veis? O sea, todo esto son ejercicios de sintaxis, hice muchísimos. Para hacer tantos también lo que hacía era buscar en internet ejercicios resueltos de análisis sintáctico, tanto de sintaxis como de morfología, también hace lo mismo, buscar en internet pues ejercicios de selectividad y como siempre mis propios apuntes en los que pues veis analizaba oraciones simples o compuestas, cuáles eran las coordenadas, cuáles eran los nexos, pues son i, ni, las adversativas, pero, más, si no. ¿Veis? Luego triangulito, para cosas que siempre me equivocaba, pues lo ponía en triangulito, acuérdate María. Luego aquí los pasos a seguir, siempre iba con mis propios algoritmos. Y pensáis que es una tontada, pero tener un algoritmo de cómo se hacen las cosas es muy importante, porque así, al hacer siempre lo mismo y poder identificar en la oración y saber qué hacer, pues es muy importante. Entonces, veis, yo primero, acuérdate, reponer sujetos. Segundo, pues ya la analizamos, ¿no? Y entonces vemos en el sintagma nominal, pues adyacente, como siempre, detrás ejercicios de selectividad, oraciones muy complicadas que me ha parecido, que me haya equivocado muchísimo en clase. Y luego ya para la literatura, lo que en Valencia, por ejemplo, casi siempre son las mismas preguntas, ¿no? Entonces, en vez de... me creé mis propios apuntes y lo que hice fue tener pues muchísima información. Y entonces no me redacté las preguntas tal cual para luego vomitarlas tal cual en el examen, porque contra más información tenías sobre ese bloque, sea por ejemplo Luces de Bohemia, Miguel Hernández, pues más podías decorar la pregunta. Entonces yo lo que hice fue no centrarme en esas preguntas, tenerlas redactadas tal cual, sino tener como muchísima información sobre eso. Obviamente tener toda la información para poder responder a las preguntas básicas, pero no tener las preguntas redactadas tal cual, ¿sabéis? Y bueno, una clave muy importante para castellano es leer muchísimo, tanto prensa, estar al día, porque muchas de las veces de los comentarios de texto son textos de actualidad, entonces es muy importante estar al día. Ahora os voy a hablar sobre historia. La clave de historia es tener un eje cronológico. Mis
apuntes se basaron en hacer ejes cronológicos y ejes cronológicos, porque es muy importante saber qué es lo que sucede después, qué es lo que sucede antes, entonces es muy importante. Yo creo que es base tener tablas sobre economía, social, política, cultura de cada siglo. Entonces eso es lo que yo me hice. Bueno, también las constituciones, todas. También importante la industrialización, la desamortización de Mendizábal, o sea, tener como ideas de qué son las cosas más importantes, qué es lo que más te pueden preguntar, y eso tenerlo súper bien sabido. Y bueno, estos son, por ejemplo, índices que yo me hice. Por ejemplo, Segunda República, qué es lo que debo decir dentro de, si me preguntan la Segunda República, ¿no? Proclamación del gobierno provisional, gobierno reformista, centro derecha, Frente Popular. ¿Veis? Más esquemas. Si me preguntan sobre la guerra civil, ¿qué es lo que debo decir, no? Saber más o menos, si te preguntan sobre un tema, qué es lo que debes decir. Y entonces, claro, yo me hice un índice porque son cosas tan extensas, historias tan extenso, que tienes que saber muy bien qué es lo que quieres decir, porque si no te puedes ir por las ramas, decir cosas que no te preguntan. Por ejemplo, en Valencia siempre te preguntan sobre definir conceptos, ¿no? Entonces yo me hice, me escribí todos los conceptos que te hayan pedido, no sé si lo podéis ver, desde mira, 2018, 2016, 2015, 2014... Yo me los escribía y luego pensaba más o menos qué es lo que debía decir. Luego, por ejemplo, aparte de definir conceptos, en Valencia te preguntan preguntas largas a desarrollar, ¿no? Entonces yo me las escribí todas. Es muy importante en esa pregunta relacionar conceptos, comparar dos conceptos, lo que sea. Y por ejemplo yo eso me los escribí todas las preguntas que me han hecho, que era la pregunta 4B, pues las tengo todas escritas y así podía practicar pues exámenes. O sea, yo días para practicar, para saber que me lo había sabido todo, pues lo que hacía era cogerme pues este recopilatorio de preguntas y pues me iba leyendo. Pues mira, en el 2017 comparé brevemente la Constitución de 1812, 37, 45 y 1869 y me la decía. Vale, vamos a la siguiente pregunta, y así como que vas revisando conceptos, y además muchas de las preguntas a veces sí que repiten las preguntas, entonces es muy importante saber lo que han preguntado otros años, por eso me hice el recopilatorio. Y luego en la 4A te ponen unos textos y luego a partir de esos textos tienes que explicar, ¿no? Entonces también me hice un recopilatorio de preguntas. Por ejemplo, explique las características fundamentales de la Constitución de 1812. Entonces te ponían unos textos de la 1812 y a partir de eso pues explicabas. Es muy importante citar y ponerlo entre comillas para que ellos vean que realmente has entendido el texto, y por eso coges esa cita de ese texto y poner la línea que has encontrado, la línea que está en el texto original. Y pues eso, también había un comentario de texto que, como siempre, tener muy clara la estructura. Veis, aquí tenía toda la estructura, qué es lo que debía decir y la explicación de cada una. Luego voy a hablaros de la asignatura de biología. Biología es una asignatura que yo me la preparé más con el libro, fue con PowerPoints que nos dio nuestro profesor. Y bueno, yo creo que la clave de biología, que es una asignatura muy memorística, es darle muchas vueltas, repetirlo. Es una asignatura que a veces agobia muchísimo porque como que te la miras, luego pasan 5 minutos y dices, vale, ya no me acuerdo de nada. Entonces hay que repasarla, repetirla, y al final se quedan las cosas y luego ya en mayo ya dices, vale, pues ya me la sé. Pero es una asignatura que tienes que dedicarle tiempo a repasarla y a revisarla muchísimo, porque a veces se olvida muy rápidamente.
Os voy a enseñar mis exámenes de selectividad que guardo aún, porque una vez acabas los exámenes pues os lo dejan quedaros, así que yo me guardé los exámenes y bueno, aquí está. Este es el examen de biología que hice. Luego también tengo el de historia de España, de matemáticas. Y bueno, la verdad es que lo guardo con mucho amor, porque para mí fue una experiencia que bueno, pues hizo que pudiera acceder a la carrera de medicina. Así que bueno, pues aquí os enseño mis exámenes. Recordaros que mis apuntes, tanto de matemáticas, de química, de castellano, bueno, de todas las asignaturas de segundo bachiller, los tenéis subidos a Walla. Mi perfil es @corluma_TikTok, como en todas las redes, y nada, espero que os sirvan. Y nada, muchísima suerte en selectividad, os deseo lo mejor y ojalá podáis entrar en la carrera que queréis. Un beso y hasta aquí el vídeo de hoy.